Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy ponemos el foco en Carlo Ancelotti, su reciente condena por fraude fiscal aquí en España. Tenemos, varios informes sobre la mesa que detallan todo el caso, desde el principio hasta el final. Eso es. La idea es ir al grano. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué es relevante más allá del fútbol? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de la fiscalidad, de los derechos de imagen en el mundo del fútbol de élite? Empecemos por la sentencia, ¿te parece? Perfecto. A ver, la noticia principal es esa condena, 1 año de prisión por fraude fiscal en 2014. El tema clave, los derechos de imagen. Siempre los derechos de imagen. Sí, es un tema recurrente y muy vigilado por Hacienda. Además, hay una multa importante. Pero, ojo, hay matices. Fue absuelto para el año 2015. Y lo que más ha sonado, no va a entrar en prisión. Vale, aquí hay mucha tela que cortar. Porque la acusación de la Fiscalía era seria. Ya. Hablaban de casi 1 millón de euros defraudados entre 2014 y 2015. Omitiendo ingresos, claro. Por esos famosos derechos de imagen. Exacto. Se llegó a hablar de un entramado de sociedades pantalla, ¿no? O sea, empresas creadas como... Sí, para ocultar, digamos, una estructura. Mencionaron incluso una en las Islas Vírgenes. A ver, la Fiscalía empezó pidiendo casi 5 años de cárcel. No es poca cosa. Uf, casi 5 años. Pero claro, aquí viene la versión de Ancelotti. Él siempre negó que quisiera defraudar. Su defensa, se basó en que siguió consejos. Consejos del club, del Real Madrid y de sus asesores. Eso argumentaron, que él se fijaba en su salario neto, en lo que le llegaba al bolsillo, y el resto, confiaba en los expertos. Y un dato importante que a veces se olvida. En un primer momento, fue absuelto del delito de 2014. Esta condena viene después, por un recurso de la Fiscalía. Ah, o sea que no fue una condena directa a la primera. No. Y otro punto clave. Antes de que todo esto llegara a la sentencia final, Ancelotti ya había pagado a Hacienda más de 1,4 millones de euros. Cubriendo la deuda, intereses y sanciones. Exacto. Lo que se llama técnicamente reparación del daño. Y eso, influyó muchísimo en que la pena final fuera más baja. Entendido. Entonces, recapitulemos. La sentencia final, 1 año de prisión, pero solo por el ejercicio 2014. Solo 2014, sí. Y una multa de unos 386.000 euros. ¿Y para 2015, absuelto? Absuelto porque el tribunal tuvo dudas. Dudas sobre si realmente era residente fiscal en España ese año. Se había ido a Londres, ¿recuerdas? Ah, es verdad, la mudanza a Londres. Y por eso no va a prisión. La ley española, permite suspender penas de menos de 2 años si cumples ciertos requisitos, sin antecedentes por delitos parecidos y que no sea un delito violento. Vale. Pero fíjate en el razonamiento del tribunal, porque es interesante. Rechazó de plano el argumento de «yo no sabía». O sea, me lo llevaban mis asesores. Exacto. El tribunal usó palabras bastante duras, Habló de una voluntad consciente de evadir. Así, textualmente. Y calificó los mecanismos usados de descaradamente fraudulentos y sin lógica económica real. Vamos, que no se tragaron la versión de Ancelotti. Vaya. Y lo más importante, subraya que la responsabilidad final es siempre tuya, del contribuyente. Da igual cuántos asesores tengas. El mensaje es claro. No puedes esconderte detrás de estructuras opacas diciendo que no sabías. Queda claro. Y esto nos suena, ¿verdad? No es el primer caso así en el fútbol español. Para nada. ¿Qué va? La lista es larga, lamentablemente. Messi, Cristiano Ronaldo, Mourinho... Muchos nombres conocidos han pasado por situaciones muy parecidas. Todos con condenas por fraude fiscal. Casi siempre por derechos de imagen. Y casi siempre con penas suspendidas al final. Parece un patrón, ¿no? Totalmente. Refleja, por un lado, que Hacienda lleva años muy encima de este tema de los derechos de imagen. Hay una línea de actuación clara. Y por otro, una política judicial también constante. Se condena el fraude, sí, pero si se cumplen las condiciones legales, como la reparación del daño, se aplica la suspensión de la pena. Pasa una y otra vez en estos casos mediáticos. Claro. Y más allá de la multa y de no ir a prisión, ¿qué otras consecuencias tiene esto para Ancelotti? Pues mira, durante 3 años no podrá recibir ayudas públicas ni ciertos beneficios fiscales o de la seguridad social. Vale. En lo profesional, la CBF, la Confederación Brasileña, donde es seleccionador, ha dicho que están siguiendo el caso. Una forma diplomática de estar atentos. Ya. Sus abogados, lógicamente, celebraron la decisión. Evitar la cárcel era lo primordial.
Y llama la atención, según comentas, que dice las fuentes, el silencio del Real Madrid en todo esto. Sí, es notable esa ausencia de comentarios por parte del club. Y bueno, siempre está ahí la tensión con normativas internacionales como las de la FIFA. La FIFA sí contempla la evasión fiscal como algo que podría inhabilitar para ciertos cargos, aunque parece que no afecta directamente a su puesto actual de seleccionador. Pero la sombra está ahí. Y mientras la gente en la calle, la opinión pública, pues dividida, como siempre. Sí, claro. Unos lo condenan firmemente, otros lo defienden, culpan a los asesores, al sistema, al club. El debate de siempre sobre ética, justicia y la responsabilidad de las figuras públicas. Genera mucha polarización. Entonces, para resumir, tenemos una condena firme, el tribunal dice que hubo fraude deliberado, Eso dice la sentencia, sí. pero en la práctica Ancelotti no va a la cárcel, gracias a la ley española y a que pagó una buena suma antes del juicio. Un caso que, bueno, sigue el guión de otros futbolistas famosos aquí en España. La conclusión más evidente es el mensaje de las autoridades fiscales. Ojo con la transparencia, sobre todo con los derechos de imagen. Hay que declarar todo. Y que la responsabilidad, al final del día, es tuya, individual e intransferible. Y nos deja una pregunta ahí, ¿no? Quizás para darle una vuelta. Este tipo de finales, condena judicial, sí, pero sin cárcel efectiva para gente muy famosa y con mucho dinero, que puede reparar el daño pagando. ¿Genera esto una tensión? ¿Una tensión entre cómo funciona la ley aquí, en España, y lo que igual se espera a nivel de ética o integridad desde organismos internacionales o desde parte de la sociedad? No sé, una pregunta que queda ahí flotando. Una reflexión interesante, sin duda. Queda abierta.